Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso que dice Susana. Acá, listo. Entonces, lo que tú me dices es que esta función, la del punto 1, ¿cierto? Sí, profe. Ujú. Y estás calculando la derivada con diferencias centrales. Sí, profe, porque lo intenté pues derivando de una aplicación y eso, pero no me dan los mismos resultados. Entonces, como para ir a la Ujú. fija. Mm, Listo. Vamos por acá. Bueno, vamos a hacerla directamente en Visual. A ver, a ver si la podemos construir. Voy a insertar un módulo y voy a... Es una función. Depende también de D, E y Reynolds. Igual a esos pues les ponemos un valor y ya. D, E y Reynolds. Entonces, esta depende de F, depende de D, depende de la rugosidad y el número de Reynolds. Y a cada uno de estos hay que ponerles F as double, D as double, E as double, Reynolds as double. Y este as double también. Ahí vamos con nuestra función. Yo le puse que dependa de todo esto, pero pues a este le vamos a poner un valor constante, a este también, este también. Entonces finalmente va a terminar dependiendo solo de F. Ujú. Luego vamos a decir entonces que fun es igual a... pasamos todo al mismo lado, ¿cierto? Para que quede todo. Entonces, este sería el primer término, 1 sobre f a la punto Pues 5. se la va a compartir al chat y ya solo cambiar como el valor. Ah, bueno, listo, dale. Mejor. Para no tener que escribirlo todo. Listo, entonces este sería f. Aquí sería con punto. Aquí con punto. 1.14 más 2 veces logaritmo base 10. Aquí esto es un doble igual. Esto hay que ponerle un espacio. Pues esto aquí hay que cambiarlo. Muy bien. Listo. Y es Acá E sobre D. E sobre D. Aquí. E sobre D. Muy bien. Este es 9.35 y esto es Reynolds. Sí, por F. A ver, yo. Reynolds por E. Por F. Reynolds por F. Por F. Por F a la 0.5. Muy bien. Aquí hay que ponerle un espaciecito para que lo reconozca. Y este log 10 no estoy seguro que en Visual lo trabaje. Este no, creo que no. Y este log, Ah, no, en Visual tengo que cambiarlo. No, yo lo busco en Visual. que se llama ensayo.
ensayo y le calculamos el logaritmo a algún número. Vamos a definir un número como ln más double. Y Pero a yo lo ver, tenía que dividido, pues como yo lo había buscado, había que dividirlo sí, 3 logaritmo de 10. por log de 10. Sí, a ver, entonces, porque este es el logaritmo natural, ¿cierto? Sí. Efectivamente, bueno, entonces ya no tenemos que hacer este ensayo. Ah, no, logaritmo de 10 normal, no natural. Sí, o sea, este logaritmo sabemos qué es. Pues en la función dice logaritmo en base a 10. Ese logaritmo es en base 10 en la función. Aquí, Sí. en eso sí estamos claros. Espérenme. Aquí esto es logaritmo base 10, pero estamos es preguntándonos, ¿este logaritmo en visual es logaritmo natural o base 10? Ah, pues sino que yo lo iba a buscar y me salía, era así como lo puse ahí en la, pues como lo acabo de enviar en el chat, que para poner un logaritmo en base 10 era así, entonces lo estaba trabajando así como lo envié. Y así lo reconoce, vamos a ver si sí. Sí, me la reconocí. Bueno, listo, entonces aquí vamos a ensayar la función. Vamos a definir una función Profe, pero f. qué pena con usted. No, ahí solo log y luego se divide por logaritmo, ahí sí con el 10 entre paréntesis. Ya, todo esto, espérame yo, entonces esto, ¿hasta dónde va? Este logaritmo cubre todo esto. Entonces tiene que, todo esto dividido, log 10. Así. Sí, profe. Para que lo tengan. Suena como si hubiese un helicóptero cerca. Es que voy a... Eso debe ser por los datos. Es que estoy trabajando con los datos del celular porque amanecí sin internet. Entonces debe ser por eso que se escucha así como raro. Porque no es como la misma calidad. Entonces, bueno, ahí está. Tenemos la función. Evaluemos la punto que conozcamos. A ver. Es f de x es igual a fun de un valor. Por ejemplo, 0.001. A ver. ¿Qué nos da? Hablemosla con F8. Ah, aquí me falta un montón de argumentos, claro. Sí, y faltan los valores de... Aquí, punto 1, doble 0.25, 3 a la 4. Punto 1. Este sigue es punto 0, 0.25 y 3 por día a la 4. Por día a la 4, 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí. Entonces, esos serían todos. A ver, tenemos Sí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Vamos a evaluarlo a ver. Aquí f de x. Aquí la voy a evaluar. Muy bien. F de x está dando esto. Esto debe ser un número pequeñito. Bueno, 27.56. Listo. Pues ahí la función. Punto 1. A ver qué nos evalúa. Queda negativo. Que esos fueron los puntos que habíamos dicho. Profe, pero se le escucha súper mal. no le escuchó, profe. Pero es que esta función como tal, Está buena. sí, lo que no, a lo que yo me refiero que no funciona es cuando ya se, en el método de Newton, que
aplicamos pues la derivada, diferencias centrales, y ya cuando se empiezan a calcular los puntos, pues usando la formulita que se usa ahí, y cuando ingresan, pues que en ese método se calcula xy más 1, ¿sí? Ese es el xy que va a ir ingresando. Empieza a dar negativo y al ingresar a esa función, pues a la función, ya Sí. presenta error. Bueno. Listo. Entonces vamos a calcular la derivada de la función. Entonces esta derivada va a recibir estos mismos argumentos. Debería recibirlos hasta acá. Vamos a ver. Entonces el problema es con la derivada, ¿cierto? Profe, Sí, profe. Hola. qué pena, es que ingresé 5 minutos tarde. ¿Están resolviendo dudas sobre el taller o qué? Estamos resolviendo una duda puntual sobre el taller en esta función, que Susana nos dice que esa función está fallando cuando le intentamos calcular la derivada. Ah, bueno, listo. Porque no sé si recuerdas que del punto 4 pues también quedamos con un pendiente. ¿Cierto? Del método de diferencias centrales. Y esa h, démosle un valor bien pequeñito, 0.00, más o menos así. Y aquí entonces vamos Es la confidencial como yo lo había puesto. a No. evaluarla. Der fun va a ser igual a fun, a tomar esta de por acá abajo. No, toca tenerla así en f más h, d, e, re, menos fun. Y esto viene dividido entre 2 por h, ¿cierto? Esa es la idea con esta Sí, profe. derivadas en diferencias centrales. Entonces, otra variable aquí, der fe, vamos a calcularla por acá. Der f 0.1, por ejemplo, vamos a ver. Con eso y luego enseñamos 4.1, 0.0025 y 30.000. Ahí debería computarlo con F8. Profe, en ese caso, ¿por qué eligió un valor tan pequeño para F? Para F, No tenía. F vale 0.1. Sí. Y Pues usted lo eligió, ese es el que uno elige así, el que uno quiera, ¿no? es un valor para iniciar su iterativo, porque como el método de Newton es este 0.1. Profe, se le escucha súper mal. Sí, es que estoy sin internet, muchachos. Es que Te la mensaje rara. No es ni siquiera que se le corte. A ver si ya este me deja conectar. Ay, ve, como que sí. Espérenme, yo cambio
Y a ver si ya. Mejor. Sí, profe, ahí está mejor. Mejor. Bueno, es que ya volvió el internet. Ahora sí. Listo, listo. A ver. Bueno, ya. Es que estaba yo con el retorno allá del celular. Listo. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ay, ahora es que yo estoy sin sonido acá. Yo ya lo escucho bien. Sí. Bien. Yo lo escucho peor. Rosa, ahora sí, bien. Yo espero que sí, porque ya ahora sí estoy conectado desde el internet normal. Bien, bien, qué bueno. Quién sabe, amaneció el internet hoy como ranchado. Bueno, entonces volvamos acá y vamos a calcular esta derivada a ver qué nos da. Ahí va, y evalúa esto, evalúa la función dos veces, vuelve. Acá me está calculando la derivada. En este punto, en punto 1. De pronto, ¿qué punto le pusiste aquí, Susi, de valor inicial para el F? Pero se lo había puesto de 1. De 1. Y para ese Grandecito. sí calculaba 1, pero cuando ya empezaba a ir cambiando los valores, no. A ponerlo en Voy a 1. mirar. A ver, ahí lo calcula, ahí va bien. Ahí también calcula. Acuerden que ese método de Newton tiene un problema y es que como es un método abierto puede que no converja en algunas situaciones. Si el método de Newton no les converge con un cierto valor inicial, cámbienlo, lo cambian a otro valor y vuelven y ensayan. Esa sí es una falencia del método, pero es una falencia natural propia del método que no se puede evitar. Entonces toca es seleccionar muy bien el punto de partida. Miren que esa F, que es el factor de fricción, esa F es un valor pequeño. Entonces por eso yo de una le puse un valor pues de punto 1, porque esos valores son siempre pequeños. Oscilan entre 0 y 1, pero casi siempre son 0.0001, 0.022, 0.045, pero son muy pequeños siempre. Entonces uno esperaría que el valor que va a satisfacer esta ecuación también sea un valor pequeño. Arranque con un valor pequeño. Se lo acabé por el profe de 0.1, hizo 3 interacciones y ya luego otra vez error. Sí, sigue intentando, porque si lo hiciste tal cual está acá, ahí no hay fallas. Y otra cosa es trata de poner el H muy, muy pequeño, así, muy, muy pequeño. Ah, bueno. Pues yo lo estoy haciendo, es como, porque como lo estaba también haciendo en Excel, pero sí tengo un H Más más grande. grandecito. Trata de ponerlo muy pequeño y te voy a dar la razón por qué. Que mira aquí esta parte evalúa F menos H. F menos H. Esta F menos H nunca debería ser negativa porque F siempre es positivo. Entonces, claro, si yo pongo un F de punto 1 y pongo un H también de punto 1, puede ser incluso que esto se me vuelva un 0. Entonces la idea es que este H sea mucho, mucho más pequeño que el valor de F para poder que esta resta nunca vaya a dar negativa. Porque si da negativa puede ser que tengamos problemas incluso por acá con la formulación de la función. Porque miren, a ver, esto está a la punto 5. Miren que esto es una raíz cuadrada. Y si f es un número negativo, pues va a dar un número imaginario. Entonces f no puede ser negativo, porque miren que a la punto 5 es como una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces por eso
es conveniente poner un h muy muy pequeño para poder que cuando le restemos ese h a la f, esta resta nunca dé negativo. Son cositas pues que uno va analizando del contexto de la situación y de la ecuación como tal para tenerlo muy presente. Entonces, si cambias el h a un valor muy muy pequeño, así por ejemplo como ese, garantizas pues que esta resta nunca va a dar negativa y por tanto pues la evaluación de la función no va a evaluar aquí f de un número negativo sabiendo que es una raíz. Ya con eso es cuestión de seguirle ensayando, Susi, porque el método debería, en teoría debería dar pues la convergencia para un cierto valor Bueno, inicial. Ujú. bueno, Listo. profe, muchas gracias. Voy a verificar entonces. Dale, con mucho gusto. Bueno, entonces Julio nos decía que en el punto 4 también hay un detalle. Vamos a ver ese punto 4, que es este sistema de ecuaciones. Esperen, yo paso estos daticos. Yo hago un recorte aquí. Paso para acá. A ver, entonces es 4, 1, menos 1, 1. Esa es la primera ecuación y aquí igualado a menos 2. Listo. Luego este es 1, 4, menos 1, menos 1, menos 1. Quiero comprobar algo. Menos 1, menos 1, 5, 1, 0. Este es 1, menos 1, 1, 3, 1. Listo. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Aquí está en forma pues, de ecuaciones y aquí estaría pues en forma expresado de forma matricial. Esto es una matriz, ¿cierto? Y este es el vector de término independientes. Esta la podríamos llamar la matriz A. Y este sería el vector B. Si uno expresa un sistema de ecuaciones así de forma matricial, nosotros sabemos por allá de los cursos de álgebra lineal y de geometría vectorial, que cuando uno expresa esto, es decir, A, X igual a B, ¿cierto? Es un sistema de ecuaciones. Entonces, si yo quisiera resolverlo rápidamente en Excel, yo lo que haría es multiplicar a ambos lados por la inversa de la matriz A. Entonces, yo multiplicaría por A menos 1 y aquí pues por A menos 1. ¿Eso qué me queda? La inversa de una matriz por la matriz da la matriz identidad. Entonces me queda A la menos 1B. Pero la matriz identidad por cualquier vector X que tenga pues como las mismas dimensiones para que se puedan multiplicar, pues simplemente da otra vez el vector. Entonces esta matriz no queda. Entonces si yo quiero resolver rápidamente este sistema de ecuaciones en Excel, voy a aplicar estas operaciones, estas que tengo aquí. Para hallar X, multiplico la inversa de la matriz A por el vector B. Y eso me daría el vector de las X. ¿Sí ven? Esta es una forma, por así decirlo, brusca de hacerlo, porque hallar el inverso de una matriz requiere muchas operaciones. Por eso no se suele hacer así. Los métodos numéricos suelen evitar calcular la inversa de una matriz. Pero aquí en Excel, por ser un sistema pequeño y sabiendo que estas dos operaciones están definidas como funciones, pues lo podemos hacer muy rápidamente para comprobar qué nos va a dar. Entonces es multiplicar la inversa de la matriz por el vector. Vamos a ver. Entonces vamos a calcular esas X aquí. Entonces vamos a multiplicar con mmult. Mmult multiplica dos matrices. ¿Qué vamos a multiplicar? La inversa de la matriz A con B.
con este. Ahí está. Entonces, estos deberían ser las respuestas que nos debe dar ese sistema de ecuaciones. Entonces, ahí tienen ya un punto de partida. Bien, voy a ponerlo con 3 cifras nomás. Entonces, ya sabemos que el sistema de ecuaciones tiene solución. O sea, que si algo les está fallando en el algoritmo, es precisamente eso, una falla. No quiere decir que el sistema no tenga solución o que esté mal condicionado, nada. Ahí está, esta es la solución. Esto es lo que nos debería dar. Ya que queda revisar muy bien ese algoritmo. Ese algoritmo, yo se los compartí por acá en lo de sistemas de ecuaciones lineales. Eso es específicamente con qué, Juli, que les está fallando. Con el método, me decías que era que el de Gauss-Seidel. Bueno, sería que se desconectó Juli. No, que no lo escucho por acá. Bueno, yo creo que sí se... Hola, es que estás así de pronto sin micrófono, ¿qué? Listo, dale. Profe, Dime. ya cambié los valores en mi código y ahora sí me da. Era Sí. esos números tan grandes. Ah, bueno, qué Sí, bueno, excelente. muchas Sí, gracias. con gusto. Profe, ¿me escucha? Sí, Ah, bueno. Profe, que pues la verdad no sé por qué, a ver, yo resolví el método a mano y me dio pues unos determinados valores y a la hora de resolverlo en Visual me dieron exactamente igual, pero cuando entré pues a la asesoría que hoy pues que lo calculamos por medio de Excel, dio totalmente distinto. Entonces, no sé, Cuando lo hiciste a mano, ¿te dieron estos valores? esos no, me dieron los que yo tengo que están malos, eh, que también me dio por medio de Visual. Ve, muy raro que a mano y pues, en Visual te haya dado lo mismo y no te haya dado la solución que es. Sí, es que eso es lo que me parece muy extraño. ¿Será que yo ingresé mal un valor acá? A ver, 4 1 menos 1 1. Ayúdame a revisarlo, porfa. Bueno, y todos, si me pueden ayudar, les agradezco un montón. No, profe, yo lo veo bien. Sí, o sea que esa sí debería ser la respuesta, porque pues ahí sí ya confiamos pues de que eso está bueno, pues cierto. Que Ujú. la inversa de A por el vector, los multiplico. No, sí. Es más, uno lo puede comprobar. ¿Saben cómo? Si uno multiplica esta matriz por este vector, debería volver a reconstruir estos términos, ¿cierto? Eso creería uno, ¿cierto? Si yo multiplico la matriz A por el vector X, debería volverme a dar B. A por X es B. Vamos a comprobarlo a ver por aquí, por ejemplo, debajo de este. Si yo multiplico A por B, A por X, perdón, debería de darme esto. Vamos a ver. Menos 2, menos 1. Esto es aproximadamente por el redondeo. Miren que ya no da 0 exactamente, pero pues si lo entramos en gastos, vamos a coger esto y ponerle todo como número. Ahí está, con 3 cifras. Menos 2, menos 1, 0 y 1, sí. O sea que efectivamente esos son los valores. O sea que ahí hay que, hay que revisar. Como te decía, ese algoritmo están por acá. Por acá abajo yo no, este no es, porque eso es con Gauss-Seidel.
Está por acá. Este es el algoritmo de Gauss-Seidel. Y el de Jacobi también está, que es este. O sea que ahí es cuestión de revisar muy bien. De revisar muy bien a ver si fue que de pronto no pasé la n bien, no definí bien una variable, pero deberían funcionar. O la otra es mirar el algoritmo que está en el libro y tratar también de pasarlo pues directamente. Aunque yo he revisado este y me parece que no tiene errores, aunque pues, cierto, puede ser que tenga, puede ser que tenga. Sería revisar el que está en el libro y ver si de pronto aquí hay algún detallito. Que yo este mismo algoritmo lo implementé alguna vez y yo los tengo por acá implementados todos. Déjenme, yo lo busco por acá. Creo que están aquí. Obviamente pues no les voy a mostrar el algoritmo como tal ni nada, pero porque pues, a ver, ¿desea continuar cargando el proyecto? Sí. Sí. ¿Ve? ¿Qué pasa pues? ¿Por qué tantos errores? Algo pasó. Ve, se dañó esa hojita. Qué raro. Gauss-Seidel, por ejemplo, por acá. Ah, bueno, de hecho es el mismo. No, es diferente. Voy a traer entonces estos datos que están acá. Es un sistema de 4x4. Sí, esa matriz es dominante. Bueno, y aquí este algoritmo. A ver, miremos el código rápidamente. Esa es la hoja de Gauss-Seidel. A ver, no está acá. Ay, Dios. Ay, me borró todo. Ah, no, ahí no les va a poder mostrar. O sea que presentó errores la hoja, ya ninguna hoja tiene código. Bueno, qué problema. Bueno, ahí sí, graves, porque se me dañó esta hojita que tenía por acá. ¿Qué falla, profe? Sí, no, pero yo tengo backup en otra parte, pues eso no es problema. Vamos a ver si tengo en otra parte por acá. Eso creo que lo tenía por acá. Vamos a ver si este sí me abre. Voy a cerrar todo esto que... guardar, no lo guarde para que si eso está todo malo. A ver. Bueno, vamos a ver por aquí. Gauss-Seidel. Va a volver a pegar esos datos acá. Pues los detalles del código no los vamos a comentar porque esa es la idea que ustedes construyen, ¿cierto? Pero aquí está. Ahí está. Vamos a ver. Miren los resultados acá. Esos resultados los calcula es Visual, ¿cierto? Yo lo doy aquí en ejecutar. Y ahí están. Menos 0.75. Vamos a ponerle más cifras a ver esto. ¿Qué tal? Menos, los va a llevar para la otra hoja donde lo calculamos en Excel a mano. A mano no, pero lo calculamos pues con las fórmulas de Excel y miren que me da lo mismo. ¿Sí ven? Estos son los que calculé con Visual. Estos son los que calculo con Excel con la función. Da lo mismo. O sea que el método como tal debería funcionar. Si hay algún error es en la estructuración de este código, ¿cierto? Y ahí es donde, digamos que esa es la tarea, muchachos. Esa es la tarea de que ustedes sean capaces de construir ese código por ustedes mismos. Ya es cuestión de revisar el detalle de que si este ciclo for si lo tengo bien definido, si definí bien mis variables, hasta dónde van, pero él debería funcionar. Profe, sino que lo que me deja es
desconcertado es el hecho de que lo haya hecho uno y me haya dado igual. Yo incluso pensé que estaba bueno por eso. Pero pues Claro, bueno, claro. Pero bueno, digamos que mira la forma tan fácil que tenemos de comprobar acá la solución con esta operación mmult de min inversa de la matriz A por el vector B. Y ya pues esto no tiene pues lugar a dudas de que estas son las respuestas. listo. No, dale, Ujú. profe, muchas gracias. Entonces sí, ahí toca es revisar, dale, con mucho gusto. Bueno, voy a cerrar esto por acá. Este no lo guardo. Ve, quién sabe qué habrá pasado con ese otro archivo. Y ya le había hecho un montón de modificaciones porque he montado otros métodos que no tenía montados. Bueno, se me perdió el trabajo. Pero esos son los gajes del oficio, muchachos. Ahí no hay nada que hacer. Bueno, volvamos entonces por acá. Voy a cerrar este de sistema de ecuaciones y volvamos acá para que empecemos entonces, logremos avanzar un poquito en este tema que estamos trabajando en esta sección de la clase. Recuerden que estamos trabajando métodos de optimización. La clase pasada construimos el primer método. Estamos trabajando métodos de optimización. Y el lunes construimos desde cero hasta Visual todo el método de la sección dorada. Entonces, comentarios para poder enlazar este tema que pasó con el que sigue. Miren, el método de la sección dorada es un método para hallar mínimos o máximos de funciones de una sola variable, ¿cierto? Aquí estos son funciones que dependen solo de una variable, pues en este caso una variable general X. Y ese fue el método que estuvimos pues abordando. Vimos pues que esa sección o razón dorada es un número bien importante y ha sido un número que ha inspirado tanto artistas como arquitectos, como incluso la naturaleza lo usa, y es un número pues bien particular y bien curioso, dentro de los tantos números curiosos que existen en la naturaleza. Entonces, con ese mismo número es que nosotros construimos pues el método. Vimos que la idea del método es ir eliminando intervalos donde nosotros vamos a decir que no está el máximo o el mínimo, en este caso era un mínimo. Entonces nosotros íbamos eliminando cierta porción del intervalo para en cada iteración ir encerrando entre xl y xu el mínimo o el máximo de la función, de forma tal que, dado cierto número de iteraciones, xl y xu estén tan próximos, tan próximos, que ya no se diferencien respecto de un valor de un error relativo, ¿cierto? Y este era como el corazón de ese algoritmo. Este es el corazón, por así decirlo. Pero nosotros pues lo construimos 100% en Visual y ya cada uno de ustedes lo tiene en su computador ya implementado y saben que funciona. Un comentario que hicimos bien importante, y es que si yo quiero que el método sea para minimizar, dejo así, menor que. Y si quiero que el método sea para maximizar, es decir, encontrar máximos, pues cambio este signo por mayor que. Y ya con eso es suficiente para que el método funcione en esa vía. Entonces es un método que es muy noble, muy flexible y es muy potente porque es un método que siempre converge. Siempre converge. Ahí, ¿cuál es la dificultad? Encontrar los valores de xl y xu que me encierren el punto crítico, sea un máximo o un mínimo. Esos son pues como los comentarios generales sobre este método de la sección dorada. Hicimos este ejemplo desde cero hasta completarlo pues en Excel y con Visual. Entonces ya hoy vamos a pasar a otro método. Miren que el método de la sección dorada entonces es para hallar máximos y mínimos de funciones de una sola variable, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo hallar máximos y mínimos, pero con funciones de varias variables, que ya no es lo mismo, ¿cierto? Porque vamos a tener que movernos en 2 dimensiones para poder hallar ese máximo o ese mínimo. Miren, por ejemplo, acá esta función, pues claramente en ese intervalo tiene un máximo. Y nosotros hemos desarrollado herramientas a lo largo de la carrera que ustedes pues ya llevan, al menos en los cursos de cálculo. Ustedes vieron un método
para hallar puntos críticos de funciones de varias variables de forma analítica, ¿cierto? De pronto alguien recuerda cómo halla uno el punto crítico de una función de varias variables, los puntos críticos. Así, en palabras de procedimiento general, ¿alguien lo recuerda? Profe, con el gradiente. El gradiente, sí, tiene que ver. De hecho, sí, Lo igualas a 0. eso, lo iguala a 1 a 0 y despega. ¿Y cómo hago para saber si es un mínimo o un máximo? Ahí la memoria empieza como que son muchas cosas, ¿cierto? De tantas cosas que ve uno en todos esos cursos. Profe, ahí no se puede hacer, es que no me acuerdo cómo se hace normalmente con la función derivada. Ahí ya no aplico. Sí, porque el gradiente básicamente es eso. El gradiente es derivar, pero como aquí la función es de dos variables, ya se deriva respecto de una variable y respecto de la otra. El gradiente es un vector que se construye con las derivadas, pero sí, es exactamente lo mismo, si es derivando. Pero ¿se acuerdan, por ejemplo, para funciones de una sola variable, que uno decía, vea, si la función, si yo tengo para hallar el mínimo, hablando de En la funciones de segunda una... derivada. Exactamente, yo tengo una función que depende solamente de x. Entonces yo le saco f' de x, la igualo a 0, y al despejar x de esto, yo sé dónde está el punto crítico, pero yo no sé si es un mínimo o un máximo. Entonces utilizamos el criterio de la segunda derivada. Y decíamos que si la segunda derivada era mayor que 0 era un mínimo. Que si era menor que 0, entonces esto es un mínimo. Y que si era menor que 0, entonces era un máximo. ¿Se acuerdan? Que uno utilizaba el criterio de la segunda derivada. Ah, no, si es mayor que 0 es porque la derivada está creciendo. Y si crece es porque estamos en un mínimo. Y de lo contrario, pues es un máximo, ¿cierto? Así, un criterio similar es el que se utiliza para funciones de varias variables, solamente que ya con varias variables se nos complica un poquito, porque ya nosotros, si tenemos una función que ya no depende solo de x, sino imaginemos que es una función que depende de dos variables de x y y, pues yo ya no puedo derivar así respecto de una sola variable, sino que yo lo que tendré es que necesito derivar respecto de cada una de las variables, ¿cierto? Yo tengo que derivar respecto de x y tengo que derivar respecto de y. Cuando yo construyo un vector con estos dos, es lo que decía Jorge, que es el gradiente, ¿cierto? El gradiente de una función es esta, que es la derivada de la función original en y, más esta, que es la derivada de la función original respecto de y en j. Y este vector tiene unas características muy chéveres y muy importantes. Y es que este vector apunta en la dirección de máxima inclinación. Y si como así, eh, resulta que cuando uno calcula estas derivadas, miren que son simplemente derivar esta función respecto a x y respecto a y construir un vector de estas características. Este vectorcito nos va a decir en qué dirección movernos, para que el cambio en la función sea el máximo. Y con esas características que nosotros vamos a aprovecharla para crear nuestro primer método numérico. Pero antes de eso, vamos a ver cómo es que nosotros podemos determinar un máximo y un mínimo de forma analítica, ¿cierto? Como Dios manda, haciendo los cálculos manuales, para poder tener un precedente y luego mirar que con un método numérico podemos suplir esos cálculos y hacerlo de una forma aproximada, ¿cierto? Pero es para que recordemos entonces qué era un gradiente y cómo se construye, ¿cierto? Entonces, si yo igualo estas dos a 0,
Esto me genera un pequeño sistema de ecuaciones. Yo resuelvo ese sistema de ecuaciones y me va a dar los valores de X y Y donde se van a encontrar los puntos críticos, sin saber aún si son un máximo o un mínimo, ¿cierto? Yo no sé si son máximos o mínimos, solo sé que son puntos críticos, porque las derivadas se fueron a cero. Ahora, lo que yo debo construir es una matriz que se llama la matriz hessiana, y esa matriz se construye con las segundas derivadas, f de xx, f de xy, f de yx y f de y. Si yo a esto le saco el determinante, ese determinante me va a dar un número, ¿cierto? Recuerden que el determinante de una función, de una matriz de 2 por 2, en este caso como tenemos dos variables, será este por este menos este por este, ¿cierto? Va a ser entonces f de xx por f de y, esto es una y que me quede bien bonita aquí, y menos f de xy por f de yx. Esto me da un escalar, ¿cierto? El determinante de una matriz es un escalar, esto me da un número, un solo número. Y con base en el signo de ese número es que yo determino si es un máximo o es un mínimo. No sé si ya se les refrescó la memoria y ya recuerdan. Sí, profe. Sí, bien. Entonces vamos a verlo en detalle, paso por paso, con un ejemplo de cómo hacemos esto. Y una vez tengamos eso claro, ahí sí miramos ese primer método que les digo que se basa en este gradiente. Y de hecho, el método que vamos a ver, el método numérico que vamos a ver más adelante se llama el método de máxima inclinación. O también se conoce como el método del gradiente, porque precisamente pues, se basa en un gradiente. Muy bien. Entonces, esto ya lo discutimos, pues cuando son varias variables, pues ya el método el método analítico para hallar los máximos y los mínimos, pues difiere un poquito, aunque la filosofía es la misma, ¿cierto? Las primeras derivadas las igualamos a cero y luego utilizamos un criterio con las segundas derivadas para ver si es un máximo o un mínimo. Es análogo, aunque no es exactamente igual. Entonces, imagínense que tenemos esta función, una función cualquiera, sencilla, ¿cierto? La idea en este momento no es complicarnos demasiado en la función, sino concentrarnos en el procedimiento. Entonces, esta que está acá, esta grafiquita, es una superficie pues de nivel para esta función. Entonces miren que el punto crítico para nosotros va a estar como más o menos por aquí, ¿cierto? Por aquí. Pero nosotros no tenemos ni idea de si es un máximo o un mínimo. Gráficamente uno ahí lo ve con una curva de nivel, aunque uno podría tener una curva en 3D y saber si es un máximo o un mínimo. Entonces está más o menos por acá en un valor de X, como más o menos esto sería que 2, 4, 6, 8, 10, y esto es más o menos un 2. Y por aquí, más o menos. El X sería como 2. Y aquí esto va de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esto es más o menos de a 1. Aquí. Pareciera que el máximo está como en la posición X igual a 2, Y igual a 1, ¿cierto? De forma gráfica, pues ahí aproximadamente. Pero pues uno no todas las funciones las puede graficar, sobre todo si son funciones de más de 2 variables. Si es una función, por ejemplo, de 3 variables, ya no se puede graficar, porque se quedaría en un espacio de R4. Y R4 pues ya uno ni se lo puede imaginar. La imaginación no nos da para llegar hasta por allá. Pero más o menos, pues para 2 variables sabemos que de forma gráfica está más o menos ahí. Pero vamos a hacerlo de forma analítica. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues hallar las derivadas de la función, ¿cierto? Derivamos respecto de X, derivamos respecto de Y, igualamos a 0 y resolvemos ese pequeño sistema de ecuaciones que se nos genera.
Entonces vamos a hacer. Aquí están las dos derivadas parciales. Pues que ahí no me voy a detener mucho porque es una función fácil de derivar y cada uno de ustedes pues podrá comprobar que efectivamente así es. Entonces miren que cuando yo derivo respecto de cada una de las dos variables, yo tengo que luego tomar estas dos expresiones, esta, e igualarla a 0. Y al igual con esta, igualarla a 0. ¿Por qué? Porque acuerden que estamos buscando puntos críticos y los puntos críticos por definición son donde las derivadas son 0. ¿Y por qué las derivadas son 0? Si lo vemos en el análogo de una sola variable, cuando tenemos por ejemplo, un máximo acá, miren que la derivada de una función, por ejemplo, de una sola variable, representa la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en este punto acá, la recta tangente tiene una pendiente que es diferente de 0. Lo mismo por acá. Pero justo acá, donde está el máximo, miren que la pendiente es exactamente 0. Exactamente 0. Entonces, para una función de varias variables, pasa lo mismo. Si yo quiero hallar un máximo o un mínimo, ese máximo, ese mínimo va a estar donde ambas derivadas, sean iguales a 0. Entonces, pues de ahí que igualemos estas dos expresiones a 0. Si yo igualo estas dos expresiones a 0, me queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Miren, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y y x y y. Entonces yo puedo resolver este pequeño sistema de ecuaciones como yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, de aquí despejo x, lo reemplazo aquí, pues despejo y hallo pues la solución. Ahí tampoco me va a detener pues mucho porque pues ya resolver un sistema de 2 por 2, yo creo que ya todos pues estamos en esa capacidad de hacerlo. Entonces, cuando resolvemos el sistema nos da efectivamente que x vale 2 y que y vale 1. Entonces ya sabemos dónde está el punto crítico de esa función. Está en x igual a 2, y igual a 1. Pero aún no sabemos si es un máximo o es un mínimo. Solamente sabemos que es un punto crítico. Entonces vamos a hacer un poco más de indagación, vamos a hacer un procedimiento adicional para saber si es un máximo o es un mínimo. Y para eso vamos a necesitar construir esa matriz con las segundas derivadas. Entonces necesitamos volver a derivar respecto de x otra vez, respecto de y otra vez, y la derivada cruzada, que sería xy o yx. Recuerden que una de las propiedades interesantes que tiene la derivación parcial es que f de xy es igual a f de yx, ¿cierto? Si yo derivo primero respecto de x y luego de y, o primero aquí, véanme pues a mí, luego primero de y y luego de x, da lo mismo, ¿cierto? Eso es una propiedad que uno debe pues tener muy presente allí para poder construir esa matriz. Yo no necesito hacer las dos. Derivo esta, por ejemplo, respecto de y yo sé que esa también me aplica para la otra. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a determinar si es un máximo o es un mínimo. Entonces, para eso nos toca construir esta matriz. Vamos a construirla. Ahí tenemos las segundas derivadas. Menos 2, menos 4 y esta es 2. Menos 2, menos 4 y 2. Miren que esos números salen de volver a derivar acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo derivo esto otra vez respecto de x, para construir fxx, esto me va a dar, esto es constante respecto de x, entonces se me va, constante respecto de x se me va, y la derivada de esto respecto de x me queda menos 2. Y así pues aplicaría también para esta y para la derivada cruzada, ¿cierto? Creo que ahí
Ya ustedes pues tienen mucha cancha con eso, pues, de cómo hallar derivadas parciales. Entonces aquí nos dio constante. Claro, porque el polinomio que teníamos era de orden 2. Entonces ya en el orden, un polinomio de orden 2, la segunda derivada ya es constante y la tercera pues daría 0. Entonces ya con esto podemos construir nuestra matriz. Y que la matriz, le vamos a hallar el determinante de la matriz y eso nos va a dar entonces esto. Miren que cada uno de los valores viene acá. F de XX es menos 2. Entonces mírenlo acá. F de YY es menos 4. Para acá. Y este se pone al cuadrado porque este es el mismo, ¿cierto? Este y este son iguales. Perdón, estos dos. F de XY es 2 y F de YX también es 2. Entonces, pues aquí una vez al cuadrado. Y acá se reemplazan los valores y nos da que el determinante de esa matriz es 4. 4. Miren, aquí está la gráfica de esa misma función, pero ya no es una superficie de nivel, sino que ya es pues la gráfica 3D. Ahí vemos claramente que tenemos es un máximo. Pero vamos a ver de forma analítica cómo podemos confirmar que eso efectivamente es un máximo. Entonces, ahí están estos 3 criterios. Y eso es un repaso pues de lo que ustedes vieron en sus cursos pues de cálculo. Dice que si el determinante de esa matriz hessiana es mayor que 0 y la segunda derivada respecto de x es mayor que 0, entonces es un mínimo local. Ahora, si el determinante de la matriz hessiana es mayor que 0 y la segunda derivada respecto de x es menor que 0, entonces es un máximo local. Y si el determinante de esa matriz hessiana es menor que 0, entonces f de xy es un punto de silla. Entonces vamos a ver nosotros en dónde estamos clasificados acá. Entonces nosotros sabemos que el determinante de la matriz hessiana es positivo. Miren que nos dio 4. Entonces estamos en una de estas dos situaciones. O en esta, o en esta. En esta ya la descartamos. Ahora miramos la segunda derivada respecto de x, negativa. Entonces estamos aquí. F de xx es negativo. Entonces estamos en un máximo local. Y miren que efectivamente es un máximo local. ¿Cierto? Esta es la forma analítica de nosotros determinar, sin haber construido la gráfica, sin saber nada más de la función, si vamos a encontrar un máximo o un mínimo. ¿Cierto? Ahí está. Ahora, cuando uno crea una función que representa un fenómeno físico real, pues yo espero que esa función tenga ciertos máximos o ciertos mínimos. Por ejemplo, si yo estoy construyendo una función respecto a temas energéticos, pues yo esperaría que esa función tenga un mínimo. ¿Cuál es el mínimo de energía con el que yo puedo hacer ese proceso, por ejemplo? El máximo va a ser un número muy grande, ¿cierto? Eso no está acotado hacia el máximo, pero sí debe haber un mínimo de energía con el que yo puedo trabajar. O si la función es, por ejemplo, de rentabilidad. Yo sé que esa función tiene un máximo. Hay un máximo de rentabilidad de cierto proceso productivo, pero el mínimo pues aún no sabe que es 0. Si uno hace las cosas mal, pues no va a tener ninguna rentabilidad. Entonces también desde la parte lógica, uno puede establecer si sus funciones van a tener máximos o mínimos y también yo determino qué es lo que me interesa, si me interesa encontrar un máximo o un mínimo. Muy bien. En este repaso de cómo hallar puntos críticos de varias variables, ¿alguna duda? ¿Estamos claros? Claros. En mi parte estamos claros. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a pasar al método numérico. A ver qué hora es. 7:32, si nos da. Entonces, resulta que yo puedo hacer esto que hicimos de forma analítica, pero utilizando métodos numéricos. El primero que vamos a ver, primero es un método
que es muy curioso, y se llama el método de la búsqueda aleatoria. Es un método brusquísimo, por así decirlo de alguna forma, porque este método no se basa en el gradiente, no utiliza la información de la función anterior para nada. Es un método de ensayo y error. Sin embargo, es un método que para funciones pequeñas que no requieran mucho tiempo de computación, pues funciona bastante bien y es muy sencillo. Entonces, ¿qué hace este método? Básicamente, y en pocas palabras. Entonces, si pensamos en esa función que teníamos ahorita, nosotros vamos a establecer un conjunto de valores para X y para Y, donde ese valor podría estar. Entonces uno dice, bueno, tengo un XL, tengo un XU, y lo mismo para Y. Aquí este sería un YL y un YU. Yo sé que en este espacio, en este rectángulo rojo, en algún punto está el óptimo. Entonces, ¿qué hace este método? Va seleccionando un X y un Y en el intervalo que yo le diga aleatoriamente. Entonces él empieza a seleccionar puntos aleatorios. Entonces aquí y evalúa la función. Luego por aquí y evalúa la función. Luego por aquí. Y empieza así, de forma aleatoria, a evaluar la función en varios puntos. Y en cada punto va determinando si la evaluación actual es mejor que la que anteriormente se determinó como la mejor evaluación. Mejor evaluación, por ejemplo, si estoy buscando un máximo, si digamos nuestro objetivo es maximizar, aquí con esto, pues es que la evaluación, la mejor va a ser la que dé la evaluación con un número más grande de la función, ¿cierto? Entonces él empieza a evaluar puntos aleatorios y yo le digo cuántos puntos va a evaluar de antemano. Yo le digo, evalúeme 10 millones de veces la función, o 5.000 o 20.000 o 500 millones de veces, lo que uno quiera. Y cada vez que encuentre un punto que es mejor que todos los anteriores, dígame que este es el máximo. Ah, encontré otro que es mejor, entonces diga que este es el máximo. Este es peor, entonces este no, este sigue siendo el máximo. Este tampoco, entonces este no, este sigue siendo el máximo. Y así, hasta que eventualmente en una de las evaluaciones le va a pegar al máximo. Y ya cada vez que evalúen las otras, pues va a encontrar que ninguna va a ser mejor y se queda aquí con este como el máximo. Como les digo, es un método muy curioso porque es un método que evalúa muchas veces la función y eventualmente encuentra el óptimo de forma aleatoria, simplemente dándole valores aleatorios a X y a Y, evalúo la función, miro si es la mejor, no, entonces sigo, no, entonces sigo, sí, bueno, entonces diga que ese es el máximo, y siga, y siga, y siga. En eso se basa ese método, digamos, como entendiéndolo de forma lógica, sin haber escrito nada de código, nada de ecuaciones, nada de nada, ¿cierto? Ese sería como el quehacer de este método. Ahora, yéndonos ya a la parte aplicada, miremos cómo se construyen, porque una cosa es decir así, que vamos a evaluar ahí en un rectángulo, no sé qué, de forma conceptual, pero otra cosa es ya la parte pues más numérica como tal. Entonces, resulta que los computadores y en cualquier lenguaje de programación hay una función que nos genera números aleatorios. Uno puede generar números aleatorios. En Excel hay una función que se llama aleatorio. ¿Cierto? Entonces, de eso nos vamos a ayudar para poder generar nuestros números aleatorios. Entonces, si yo quiero generar un número aleatorio entre XL y XU, veamos en cierto intervalo, aquí como lo tengo, yo quiero generar un número aleatorio. Aquí tengo mi recta numérica y yo tengo por acá, pero no con este, espérenme, yo construyo con este. Tengo un XL y un XU, donde yo sé que en este intervalo pues está mi óptimo. Y al igual pues va a ocurrir para Y, pero lo vamos a ilustrar solamente en una dimensión para ver cómo se construye. Entonces yo quiero generar números aleatorios en este intervalo.
Entonces, yo sé que los generadores de números aleatorios usualmente van entre 0 y 1. Los aleatorios en los computadores generan números aleatorios, pero solo entre 0 y 1, con una distribución uniforme. Cuando uno dice una distribución uniforme, quiere decir que le da la misma probabilidad a cualquier número entre 0 y 1. No tiene preferencias. A eso se refiere con una distribución uniforme, ¿cierto? Todos los números entre 0 y 1 tienen la misma probabilidad de aparecer. No como una distribución, por ejemplo, una distribución normal o otras distribuciones que están sesgadas hasta a ciertos valores. Hay valores que son más probables que otros. Aquí no. Las funciones aleatorios de los diferentes lenguajes de programación dan la misma probabilidad de que aparezca cualquier número en el intervalo. Cualquiera. Entonces, cuando yo genero un número entre 0 y 1, pues me daría un número entre 0 y 1 nada más, pero yo necesito un número entre XL y XU. Pongámosle valores numéricos a esto para que lo entendamos mejor. Digamos que XL es un 2 y XU es un 5. Entonces yo quiero generar valores entre 2 y 5, no entre 0 y 1. Entonces ese número aleatorio que yo voy a obtener, digamos, ese sería el número aleatorio. ¿Cómo lo genero? Eso va a ser igual al valor de abajo más XU menos XL por R, donde R es ese número aleatorio que va a ir entre 0 y 1. Entonces, miremos dos situaciones bien interesantes. Digamos, pongámosle los valores numéricos para que lo entendamos. Entonces, XL sería un 2. XU menos XL es 5 menos 2, 3. Y R es un número que va entre 0 y 1. Entonces, si yo evalúo este R como 0, miren que me da 3 por 0, 0, más 2, 2. Miren que me da el límite inferior. ¿Sí ven? Ahora, si yo evalúo R como 1, que sería el otro límite de ese intervalo para R, porque R es el generador, podemos decir que R es el generador de números aleatorios, entonces que me va a dar 1 por 3, 3, más 2, 5, me da el otro límite. Entonces, por más que se mueva este número, que se va a mover entre 0 y 1, cualquier valor al evaluar esta expresión me va a dar entre 2 y 5, entre XL y XU. Y esa es la forma en que nosotros vamos a generar nuestros números aleatorios en un rango establecido de valores, ¿cierto? Para que lo miremos cómo sería, por ejemplo, en el caso de hacerlo en Excel. Voy a abrir por acá un archivo de Excel para que miremos. Acá está la función que me genera números aleatorios. Se llama justamente aleatorio. Esta primera. Abro y cierro. Ustedes pueden comprobar que genera números aleatorios si van presionando F9. F9 en Excel es para actualizar la hoja, para que recalcule la hoja. Miren que cada vez que presiono F9 me genera un número diferente, pero siempre entre 0 y 1. Bien, ahí va cambiando y todo el tiempo yo me puedo quedar acá y me va a generar números diferentes. Entonces, si yo quiero generar con esta función, que es aleatorio, números, por ejemplo, entre, vamos a ponerlo por acá, quiero generar números entre XL igual a 2 para construir el ejemplo y XU igual a 5. Y yo quiero llenar esto de aquí para abajo de números. Vamos a poner aquí aleatorios. Yo lo que hago es decir XL, lo fijo, más XU y lo fijo, menos XL, lo fijo, cierro por aleatorio, ¿cierto? Que este aleatorio es el que me genera los números aleatorios. Miren que fijé estas dos celdas en todas partes porque pues, si la idea es generar muchos números aleatorios, pues yo voy a arrastrar esto hacia abajo.
Y ya eso lo voy a arrastrar un poco, no muchas veces, hasta ahí, para que miremos que todos los números que se generan están entre 2 y 5. ¿Sí ven? Todos están entre 2 y 5. Le puedo quitar un poco de cifras que queda al menos con 2. Y ahí vemos, todos los números en ese intervalo van a estar entre 2 y 5. Porque precisamente así fue que construimos esa expresión que está ahí en esa celda o en esas celdas. La idea es que me genere números aleatorios en cierto intervalo de valores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren que generar números aleatorios en Excel y en realidad en cualquier lenguaje de programación es realmente sencillo. Ustedes dirán, Faber, ¿y por qué no utilizó la función de Excel que se llama aleatorio entre, ¿cierto? Y ya nos evitamos toda esta molestia. Que miren que la función aleatorio entre, yo le doy un valor inferior y un valor superior. Entonces yo podría poner directamente aquí el 2 y luego el 5, ¿cierto? El límite inferior y el límite superior para la generación de esos números. Pero miren cómo se comporta esta función. Yo la puedo arrastrar, me genera valores entre 2 y 5 también. Pero si ven cuál es la diferencia entre esta y esta forma de generar números aleatorios, miren. Y miren estos. Estos son números enteros. Todos son números enteros. Y estos números no son enteros. Como quien dice que la función aleatorio.entre de Excel me genera son números aleatorios entre el límite inferior y superior, pero números enteros. Números enteros aleatorios. Y esto no me sirve. Para el método numérico no me sirve, porque es que eventualmente el resultado del punto óptimo de una función puede estar en 4.2546. Entonces, si este aleatorio no es capaz de generarme un número decimal como 4.2546, nunca me lo va a encontrar. Nunca me va a encontrar el óptimo, porque me genera solamente números aleatorios enteros. Entonces, por eso esta alternativa, aunque parece tentadora, no es la que vamos a utilizar, ¿cierto? Pero era importante pues señalar ahí por qué no. Entonces vamos a utilizar es esta. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Queda claro cómo generar un intervalo de números aleatorios? Sí, profe, está claro. Bien, entonces vamos a ver aquí, continuemos con esto. Ahí está, que era lo que les decía. Y así como aplica para X, aplica para Y, ¿cierto? Pues hacerlo para Y pues va a ser simplemente cambiar las variables. Entonces uno dice Y es igual a YL más YU menos YL por R. Pero no, pues tampoco es que sea muy diferente. Simplemente pues cambiar la variable y ya. Como funciona para X, funciona para Y. No va a haber pues una modificación en nada más. Entonces, todo esto, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Cierto? Resulta que cuando yo tengo una función, tengo por ejemplo mi función, yo puedo graficarla en el caso que sean una o dos variables y yo puedo establecer un intervalo en el cual yo sé que está el máximo. Entonces yo digo, bueno, el máximo de esa función está para X entre menos 20 y 20. Y para Y está entre menos 10 y 10. Entonces yo puedo establecer ese espacio entre menos 20 y 20 para X y menos 10 y 10 para Y, que sería todo este espacio que está aquí abajo, que sería ese rectángulo que está ahí abajo de la función, como el piso de esta caja, como el intervalo de búsqueda para el método de la búsqueda aleatoria. Y yo puedo generar números aleatorios para X entre menos 20 y 20 y para Y entre menos 10 y 10, de tal forma que me evalúe eventualmente el máximo de la función, que va a estar como más o menos por acá, ¿cierto? Este es el pseudocódigo de ese algoritmo. Miren que es muy cortico y es muy sencillo.
muy cortico y muy sencillo. No representa pues un reto muy grande en realidad para implementarlo. Entonces vamos a implementarlo juntos en Visual, pero antes de eso vamos a entender pues qué está escrito allí. Miren que uno debe tener claro qué está buscando. ¿Estoy buscando un máximo o un mínimo? En este caso nosotros sabemos que estamos buscando un máximo, porque gráficamente vemos pues que ahí lo que existe es un máximo. O puede ser que mi interés con esta función sea maximizarla, porque yo quiero maximizar, por ejemplo, las ganancias, que sea una función ganancia. Entonces yo sé que la quiero maximizar, no la quiero minimizar, porque ¿quién quiere minimizar las ganancias, cierto? Entonces, en este caso estamos buscando un máximo. Miren que aquí, esto es un ciclo for, que va desde aquí hasta acá. Entonces, este ciclo for se va a repetir desde 1 hasta n, donde n es el número de iteraciones que yo quiero que haga el método. En este caso le puse, por ejemplo, 100. Si yo la quiero que la haga 1.000.000 de veces, pues le pongo 1.000.000 aquí y lo repetiría 1.000.000 de veces. Luego, miren estas dos líneas de código que están acá. Esas dos líneas de código son la aplicación de esa ecuacioncita que vimos ahorita, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Vamos a escribirla por acá para que generemos la recordación, que era x era igual a x, xl más xu menos xl por el número aleatorio, ¿cierto? Entonces vamos a ver para x cuáles son esos xl y xu. Miren, xl es menos 20, xu es 20. Entonces xl vale menos 20. xu menos xl sería 20 menos 20. Entonces aquí me da 40, ¿cierto? 20 menos 20, ¿cierto? Porque este menos es de la fórmula y este menos es del número. Entonces este menos es del número, el de la fórmula. Entonces me da 20 menos 20, 40. 40R. Y miren que eso es lo que está aquí. Menos 20 más 40 RND. RND es pues como el número aleatorio en Visual. Y lo mismo para Y. Miren que el intervalo de Y es de menos 10 a 10. Entonces va a ser XL, que es este que está acá, XU menos XL, entonces sería 10 menos 10. 10 más 10, 20 por el número aleatorio, ¿cierto? Desde estas dos ecuacioncitas que tenemos acá, miren que son específicas para este problema, ¿cierto? Ojo con eso, cuando ustedes vayan a implementar un problema específico en el taller o más adelante si van a utilizar un método de estos números no siempre van, ¿cierto? No siempre va a ser 20 y no siempre pues va a ser 20, 40, sino que estos números que aparecen aquí pues van a ir en correspondencia con los números en el intervalo que uno quiera buscar ese punto crítico. Ojo con eso, ¿cierto? Esto no es un algoritmo general, es para este problema. Miren que aquí está la función y esta parte de abajo, este condicional es el que nos va guardando el máximo. ¿Cómo así que el máximo? Miren que yo evalúo la función y digo, si la evaluación de la función es más grande que el máximo de la función, entonces el máximo de la función va a ser esa evaluación, porque yo estoy buscando un máximo, ¿cierto? El objetivo aquí es encontrar un máximo. Entonces, si la evaluación actual, la que tengo justo en este momento, es más grande que la que yo consideré anteriormente que era el máximo, entonces el nuevo máximo va a ser esa evaluación. Y el x y el y máximo va a ser x y y con los que evalúe esa función. Miren que inicialmente el máximo de la función lo hago un número muy pequeño, muy pequeño, con el fin de que este número yo sé que ni por las curvas es el máximo, porque es un número muy pequeño. Menos 1 por 10 a la 12, muy pequeño. Entonces yo sé que este número nunca va a ser el máximo, pero lo hago así para poder que tenga algún valor. De forma tal que cuando yo evalúe la función un par de veces, pues este número ya no va a existir más, sino que el máximo de la función va a ser una de las evaluaciones mismas de la función. Y así, este método, si yo lo ejecuto,
muchas veces, pues básicamente lo que hace es encontrarme el máximo de la función. Vamos a implementarlo en este momentico que tenemos de la clase, a ver si nos da, y lo ejecutamos, a ver qué tal nos funciona. Entonces voy a cerrar esto aquí y lo vamos a construir entonces acá. Voy a insertar un módulo, lo voy a llamar búsqueda aleatoria. En esta búsqueda aleatoria necesitamos definir varias cosas. Vamos a ver qué necesitamos definir acá. Necesitamos definir, por ejemplo, n, necesitamos definir i. Vamos a ir definiendo esas cositas. Definamos n as integer. No, integer no, más bien long, porque puede ser un número grande. As long y as long. Vamos a definir, ¿qué más? X y Y. Estos son de tipo double. Necesitamos definir f de x, double también. Necesitamos definir el máximo de f de x. Si voy bien aquí, el máximo de f de x as double también. Y bueno, yo creo que ya. Bueno, necesitamos definir también x y y máxima. Y x máxima y y máxima. Listo. Ahí estamos. Y ya acá pues vamos a implementar el método. Entonces, lo primero es definir el máximo de la función como un número muy pequeño. Puede ser el mismo que teníamos por allá o un número incluso más pequeño, por 10 a la menos 10, por ejemplo, por decir cualquier cosa. No, este no me gustó, espérenme. Aquí. Menos 1 exponente a la 10. Ahí sí. Porque no era la menos 10, era a la 10, ¿cierto? Bueno, acá vamos a hacer un ciclo for que vaya desde i igual a 1 hasta n. Next. Necesitamos pues darle un valor a n. Digamos que n es 1000, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí tenemos ya nuestra estructura básica. Luego necesitamos generar con números aleatorios los valores de x y y. Entonces vamos a decir que x es igual, como estaba aquí, es menos 20 más 40 por el número aleatorio. Menos 20 más 40 por, aquí hay una, este lo genera los números aleatorios. Lo mismo para y. Menos 10 más 20 por RND. Esta expresión de acá es la que nos genera números aleatorios entre 0 y 1 en Visual, ¿cierto? Luego puedo evaluar la función en el punto. La función de nosotros es esta. Voy a copiar. Bueno, va a tocar. Entonces es 2xy, 2 por x por y, más 2x, más 2 por x al cuadrado, menos x cuadrado, menos 2y cuadrado, menos 2 por y cuadrado. Listo, ahí está. Luego voy a hacer el condicional. Digo, si f de x
es mayor que el máximo de f de x, entonces, y pongamos nuestro en if. Y aquí vamos a decir, entonces, si este f de x es más grande que el máximo, entonces el nuevo máximo va a ser f de x y x máxima va a ser x y y máxima va a ser y. No, aquí. Y aquí abajo pues tendríamos que reportar en un MSG Box, decir el máximo está en, y concatenarlo con x igual a, y lo concatenamos con x máxima, lo concatenamos con igual, concatenamos con y máxima, ¿cierto? Nos quedaría, el máximo está en x igual a tanto y y igual a tanto. Sí. Bueno, son las 7:59. Se nos acabó el tiempo. Hagamos una cosa, demos hasta ahí y en la próxima clase lo ensayamos, le hacemos modificaciones y discutimos a ver qué es lo que nos está dando eso. Pero al menos lo logramos escribir. En la próxima clase recapitulamos, empalmamos el tema y seguimos pues con lo que haga falta para que no lleguen tarde a sus otros compromisos. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Profe, buenos días. Chao, que estén muy bien.